Guatemala, 2 de febrero de 2026. Hoy tenemos sobre la mesa un par de cosas bien interesantes. Por un lado, la aprobación de un presupuesto de casi 60 millones de quetzales para la empresa de ferrocarriles. Por otro, y al mismo tiempo, las directrices del presidente sobre austeridad. Y finalmente, un vistazo a la vida cotidiana del país a través de los avisos legales que se publican oficialmente. Arranquemos con lo más fuerte. El Acuerdo Gubernativo 243-2025. Se aprueba el presupuesto de Ferrocarriles de Guatemala, FEGUA, y la cifra, bueno, es contundente. 59.500.000 quetzales. Uf, lo primero que uno se pregunta es, ¿de dónde sale todo ese dinero? Y esa es la primera gran clave de todo este asunto. Porque si desglosamos los ingresos, lo fascinante es que la empresa es casi enteramente dependiente del Estado. Más de 55.7 millones de quetzales, o sea, el 85% del total, viene de una línea que se llama transferencias corrientes del sector público. O sea, en palabras sencillas, es una subvención. Es una subvención directa del gobierno central. Sin eso, la empresa simplemente no podría operar. Vaya, o sea que no es para nada un negocio autosostenible, es un proyecto de Estado, en toda regla. Exactamente. Los ingresos que genera por su cuenta son marginales. Vemos unos 4 millones por arrendamiento de tierras y poco más de 400,000 por alquiler de edificios. Esto te da una pista de que FEGUA es, más que una operadora de trenes, una gran administradora de bienes inmuebles. Claro, de todo lo que quedó de la época dorada del ferrocarril. Justo, pero esos ingresos pues apenas cubren una pequeña fracción de sus gastos. De acuerdo. El Estado le inyecta casi 51 millones. Ahora sí, la pregunta del millón. ¿En qué se gastan casi 60 millones de quetzales? Porque la lista de egresos es increíblemente detallada y cuenta una historia. El programa principal, que se come casi todo el pastel, se llama Servicios de Control, Conservación y Modernización Ferroviaria. Y esa palabra modernización es la que lo cambia todo. ¿Verdad que sí? Totalmente. Cuando uno se sumerge en las partidas de gasto, te das cuenta de que esto no es un presupuesto de mantenimiento. Esto es, digamos, un presupuesto de preconstrucción a gran escala. Hay cifras enormes en categorías que no son del día a día. A ver, déjame ver si entiendo. Estoy viendo aquí dos líneas que me dejan pensando. Servicios de Ingeniería, Arquitectura y Supervisión de Obras. 8 millones y medio de quetzales. Y luego otros estudios, ya servicios, 5.7 millones. Juntas suman más de 14 millones. Exacto. Estamos hablando de que FEGUA se va a convertir en una constructora, porque esos números suenan más a diseñar puentes que a reparar vagones. Esa es exactamente la lectura correcta. Esos 14 millones son para pagarle a ingenieros, a arquitectos, a consultores, para que planifiquen, diseñen y supervisen lo que parece ser una renovación masiva. Todavía no están comprando trenes nuevos, están pagando por los planos y los estudios para, quizás, hacerlo en el futuro. Es una fase de diseño. Una fase de diseño intensiva en capital intelectual. Y eso se conecta con otra parte que me llamó la atención. Los materiales. En la sección Materiales y Suministros, que suma más de 17 millones y medio, hay 3 gigantes, cada uno por más de 5 millones. Combustibles, estructuras metálicas y repuestos. Y esa partida de estructuras metálicas acabadas por 5.3 millones refuerza tu punto. No están comprando tornillos y tuercas, están comprando vigas, rieles, componentes ya prefabricados. Eso, sumado a los gastos en ingeniería, te pinta el cuadro de una entidad que se prepara para una obra civil muy grande. Cierto. Y eso me lleva a pensar en el personal. Si están gastando tanto en planificación y en materiales de construcción, ¿qué pasa con la gente? El desglose de los 6 millones y medio para servicios personales parece confirmar esta idea de un proyecto puntual. Totalmente. Aquí hay un detalle crucial. De esos 6 millones y medio para personal, la gran mayoría, 5.3 millones, no son para salarios de empleados permanentes. La partida se llama Otras remuneraciones de personal temporal. Ah. Esto sugiere que FEGUA no está ampliando su plantilla fija, sino que planea contratar a un montón de trabajadores por proyecto. Un momento. Si conecto lo que dice sobre el personal temporal con los gastos millonarios en otros estudios y servicios,
Me da la impresión de que FEGUA está contratando a un ejército de consultores externos. La experiencia no está dentro de la empresa. Es una pregunta muy pertinente. La estructura del presupuesto sugiere que la capacidad técnica para un proyecto de esta magnitud se está buscando afuera. FEGUA actuaría más como un gerente de proyecto, un supervisor, que como el ejecutor directo. Ok, entonces tenemos a FEGUA con una chequera de casi 60 millones, lista para una modernización, principalmente en fase de planificación y con personal temporal. Pero es una chequera en blanco, porque mientras leía esto me saltó otro documento del mismo día, que parece como tirar del freno de mano. ¿Te refieres al oficio circular 001-2026, firmado por el presidente? Y sí, es el contrapunto perfecto. El título lo dice todo. Instrucciones y lineamientos de eficiencia, control y contención del gasto público. Exacto. Por un lado, una inyección masiva de dinero. Por otro, una orden a todo el gobierno de amárrense el cinturón. ¿Cómo se come esto? Es una contradicción. No necesariamente una contradicción, sino una dinámica clásica en la administración pública. Piensa en el presupuesto como el qué se puede gastar. Te asignan los fondos. La circular, en cambio, establece las reglas del juego, el cómo se debe gastar ese dinero. Es un marco de control. Es un marco de control que aplica a todos, FEGUA incluida. Su objetivo es garantizar que los recursos se usen de manera prudente y eficiente. Pero, ¿qué tan estrictas son estas reglas en la práctica? ¿O es una de esas directrices que se aplauden en público y se ignoran en privado? Tienen dientes, al menos en el papel. La circular es muy específica. Prohíbe explícitamente gastos considerados no esenciales o superfluos. Por ejemplo, se prohíbe la compra de vehículos nuevos, a menos que sean, no sé, ambulancias o patrullas. Nada de sedanes nuevos para directivos. También veta la contratación de seguros médicos privados para funcionarios si no están ya en pactos colectivos. Y prohíbe los gastos en festejos. Ah, eso es un punto clave, porque si volvemos al presupuesto de FEGUA, hay partidas que parecen chocar con esto. Veo una línea de gastos de representación en el interior por 120,000 quetzales y otra de viáticos en el exterior por 25,000. Con esta circular, esos gastos tendrían que estar justificados hasta el último centavo, ¿no? Precisamente. La circular pone la carga de la prueba en el funcionario. Ya no basta con tener el dinero asignado. Ahora hay que demostrar que ese gasto es vital para las actividades sustantivas de la entidad. La circular es la herramienta para que esos 59 millones y los miles de millones del resto del Estado se enfoquen en prioridades y no se diluyan. Entendido. Tenemos el plan de gasto masivo y las reglas para mantenerlo a raya. Pero lo que me parece fascinante es que si pasamos unas cuantas páginas en la misma publicación, el panorama cambia radicalmente. Dejamos los millones de quetzales y aterrizamos de golpe en la vida de la gente. Es un contraste increíble, ¿verdad? Pasamos del macro al micro en un instante. Estas páginas están llenas de avisos y edictos que son un verdadero pulso de la vida económica y social de los guatemaltecos. Es un mosaico. Totalmente. Por ejemplo, me detuve en un aviso de la Municipalidad de Aguacatán en Huehuetenango. Están actualizando su reglamento de cementerios. Puede sonar trivial, pero es la gobernanza en su nivel más fundamental. Regular el descanso final de sus ciudadanos. Y en ese mosaico hay patrones que revelan mucho sobre el país. Por ejemplo, la cantidad de solicitudes de título supletorio. Este es el proceso legal para que una persona pueda registrar una propiedad que ha poseído por años, pero que nunca tuvo una inscripción formal. Es la lucha por la certeza jurídica. Detengámonos en una de esas. La descripción es casi poética, de una precisión increíble. Rumbe norte, azimut de 25 grados, 15.3 metros, colindando con la propiedad de la familia Pérez. Esto no es solo burocracia, es el sueño de una persona de tener un papel que diga, esto es mío. Exacto. Cada una de esas mediciones y colindancias representa seguridad para una familia. Representa la capacidad de heredar esa tierra, de usarla como garantía para un préstamo, de defenderla. Mientras el gobierno planea un ferrocarril de millones, cientos de ciudadanos están en su propia batalla por asegurar su pedazo de tierra.
Y hablando de heredar, otro aviso que abunda es el de los procesos sucesorios. Se anuncia la muerte de una persona y se convoca a los herederos. Y aquí hay un detalle cultural fascinante. ¿Te refieres a la lista de nombres? Sí, a menudo el edicto lista múltiples nombres y variantes que usaba la persona fallecida. Se convoca a los interesados en la herencia de María González, también conocida como María de los Ángeles González, Mari o Chita González. A veces son 7 u 8 combinaciones. Al principio me pareció extraño. Pero es un reflejo cultural maravilloso. En muchas familias, a una persona se le conoce por un nombre en casa, otro oficial y varios apodos. La ley, para ser efectiva, tiene que dar cuenta de esa realidad. Listar todos esos nombres asegura que el proceso sea inclusivo y legalmente sólido. Es la letra pequeña de la ley reconociendo la complejidad de la identidad personal. Y junto a estos asuntos tan personales, vemos el motor económico del país. Convocatorias a asambleas de accionistas, licitaciones públicas. Exacto, el Ministerio de Salud publicando una licitación para comprar miles de pruebas de VIH, o el Ministerio de la Defensa buscando proveedores para alimentar a sus tropas, o una simple asociación de vecinos convocando asamblea para discutir la cuota de mantenimiento. Todo pasa por aquí para ser oficial. O sea que este diario oficial es, en el fondo, el gran notario del país, el lugar donde todo queda registrado, desde el nacimiento de una empresa hasta la nacionalización de una persona, como esa solicitud de una ciudadana de Taiwán que también aparece hoy. Es el registro público por excelencia. Dota de transparencia y validez legal a una gama increíble de actos. Entonces, si damos un paso atrás y miramos el conjunto, ¿qué nos dice todo esto? En un solo día tenemos la visión a gran escala del Estado, invirtiendo en infraestructura, las reglas para controlar ese gasto, y al mismo tiempo, la crónica de las preocupaciones de la gente. Exacto. Es la tensión constante entre la maquinaria del Estado y la vida de las personas. Por un lado, un único acuerdo que moviliza casi 60 millones para un plan nacional, abstracto, de modernización. Por otro, en las páginas que siguen, vemos a individuos navegando sistemas complejos para asegurar un terreno o formalizar una herencia. Lo que nos deja con una pregunta final para reflexionar. Vemos dos mundos que coexisten en el mismo papel, el de los grandes presupuestos y el de los trámites cotidianos. La pregunta que queda flotando es, ¿de qué manera los grandes planes del Estado, como este proyecto de FEGUA, se traducen finalmente en un impacto real en las vidas de esos mismos ciudadanos? ¿O son dos universos que avanzan en paralelo sin tocarse realmente?